Muy bien. La reunión de ahora trata sobre infecciones y parasitosis del sistema nervioso central, desde el punto de vista de la neurocirugía, porque el tema se puede abordar desde el punto de vista, por ejemplo, del infectólogo, pero no vamos a hacer énfasis en algunos aspectos que le interesaría quizá más a un infectólogo, pero sí los aspectos que tienen que ver con el manejo quirúrgico de ciertas patologías que normalmente se tratan con antibióticos o antiparasitarios. Para ello vamos a empezar mostrando una lista de algunas patologías o entidades clínicas que vemos en neurocirugía. Por ejemplo, aquí tenemos esta lista, ¿no? Y algunos conceptos que quiero aclarar. Miren, dice infección del sistema nervioso central y sus cubiertas. Aquí el concepto de meningitis postraumática con fístula del líquido cefalorraquídeo. Entonces, meningitis significa inflamación de las meninges. ¿Ok? Postraumática se refiere que esta infección, esta inflamación, ocurre después de un trauma que produce una fístula del líquido cefalorraquídeo. Hay que entender como fístula del líquido cefalorraquídeo a una solución de continuidad en el cráneo, en las duras madres. Es un camino prácticamente, por donde sale el líquido cefalorraquídeo hacia el exterior. Es una vía por donde se exterioriza el líquido. Esa salida del líquido implica un camino que también puede ser seguido inversamente por los microbios. Así como sale el líquido del espacio subaracnoideo hacia el exterior, puede ingresar del exterior, siguiendo ese camino, en sentido inverso, microbios hacia el interior y generar una infección. ¿Cómo se genera ese camino? Por un trauma que produce una inflamación de la meninges. Una meningitis entonces postraumática que se presenta en los pacientes que tienen una fístula del líquido cefalorraquídeo. No siempre una fístula de líquido es traumática. Hay algunos casos que son fístulas espontáneas, llamadas así porque no hay trauma como antecedente que produce el camino, digamos, que abre el camino. ¿Ya? Por ejemplo, un paciente que tiene un tumor en la base del cráneo puede presentar una fístula de líquido cefalorraquídeo. Y en ese caso hablamos de fístulas de líquido cefalorraquídeo espontáneas, lo cual significa que no es traumática. Cuando abrimos el cráneo, los neurocirujanos exponemos el contenido al medio ambiente, y en el medio ambiente hay microbios. Esos microbios pueden ser llevados incluso por las manos del cirujano o por el instrumental que se utiliza, y generarse lo que se llama una meningitis postoperatoria. ¿Ok? Estas meningitis son inflamaciones en realidad de la lectomeninges, es decir, de la pía madre y del aracnoides. Muy bien. Pero no solamente va a afectar las meninges, lo que va a interesar es el efecto que tiene la inflamación sobre el cerebro. Va a ser en realidad una meningoencefalitis. En el tercer punto vemos infecciones del sistema de derivación del líquido cefalorraquídeo. Estos sistemas se colocan cuando el paciente tiene una acumulación de líquido, cuando el paciente presenta hidrocefalia. La presencia de un elemento extraño puede generar también el desarrollo de una infección. ¿Por qué? Porque se puede contaminar el sistema, porque normalmente se coloca sistemas libres de microbios, pero durante la manipulación de estos sistemas, puede contaminarse el sistema, y al dejar el sistema en el sistema nervioso, al colocarlos para tratar las hidrocefalias, se puede desarrollar esos microbios que han contaminado el sistema y se desarrolla una infección, ya conocida como infecciones de los sistemas de derivación. ¿Okay? El acceso cerebral, pues, ustedes saben, es toda colección de pus, en este caso, en el cerebro.
El término empiema subdural es la colección de pus debajo de la dura madre. Y el acceso epidural es una colección de pus por encima de la dura madre. El término empiema en realidad se utiliza en reemplazo del acceso porque aquí se está considerando que el espacio subdural es una cavidad real. Empiema es acumulación de pus, pero acumulación en una cavidad. Es la diferencia entre empiema y acceso, ¿no? El acceso es la colección de pus en un sitio donde no hay cavidad. La colección de pus se hace un lugar, cavita el órgano. En cambio, en el empiema hay espacio y en ese espacio preexistente se acumula la pus. Entonces se suele utilizar estas denominaciones. Colección de pus por debajo de la dura madre, empiema subdural. Colección de pus por encima de la dura madre, acceso epidural. Acá hay un error, ¿no? Cerebral, dice acá, no, acceso epidural. Acá está. Osteomielitis significa inflamación del hueso, ¿no? Entonces, si el hueso que se compromete es craneal, pues tenemos una osteomielitis craneal. Pero estas infecciones pueden también afectar a la columna, y así habrá una osteomielitis vertebral, como también puede haber un acceso epidural raquídeo, y es lo que aquí, ¿no? Aparentemente hay una contradicción, pero acá se está señalando, lo que está señalándose acá es la ubicación, que este acceso epidural está en el cráneo, y aquí está en la columna, ¿verdad? Entonces, acceso epidural cerebral y acceso epidural raquídeo, equivalente, solamente uno está en el cráneo y otro está en el raquis. También hay empiema subdural, raquídeo o espinal, también, ¿no? A nivel de la columna, y también puede haber acceso intramedular. Entonces vemos que las denominaciones dependen básicamente de la localización. Muy bien. Entonces, concepto, ¿no? Bien, ahora, bueno, acá está ya escrito algunas definiciones y un esquema bastante sencillo para hacer énfasis en lo que les mencionaba de la fístula. ¿Ok? Dentro del cráneo, dentro del raquis, todo es estéril, no hay una sola bacteria. Entonces, si la persona sufre un traumatismo que abre el cráneo, por ejemplo, se forma una fractura y se lacera la dura madre y la aracnoides, y el líquido que está en el espacio subaracnoideo, el líquido, representado acá en celeste, ¿no? Pues abandona a través de la fístula el espacio subaracnoideo, generándose lo que se conoce como una fístula del líquido cefalorraquídeo, y en sentido inverso puede ingresar microbios. Y ingresar a este espacio y generar una inflamación de las meninges. La meninge, que es un límite del espacio subaracnoideo y que está hacia afuera, sería el aracnoides, y la que está hacia adentro, en contacto con la masa encefálica, es la pía madre. Entre ambas está el espacio subaracnoideo. Entonces la meningitis en realidad es una lectomeningitis, inflama el aracnoides y inflama la pía madre. Y los microbios están nadando en el espacio subaracnoideo. Es por eso que una meningitis produce signos meningios por irritación de la meninge, porque hay una respuesta refleja, un estímulo al sistema nervioso y una respuesta del sistema nervioso que genera la rigidez nucal. ¿Ok? Entonces, lo mismo puede pasar si abrimos el cráneo, ¿verdad? Igualito se contamina el espacio subaracnoideo, proliferan los microbios en el espacio subaracnoideo y se produce una meningitis. El acceso que se forma en el parénquima no va a irritar las meninges, entonces no habrá signos meningios, porque no hay inflamación de las meninges. Una diferencia entre el acceso y la meningitis es que, presten atención, ¿no? En el acceso no hay un síndrome meningio. Si buscamos rigidez nucal en un paciente que tiene acceso cerebral, no tendrá rigidez nucal.
Pero sí, un paciente que tiene meningitis sí tendrá rigidez nucal. Un paciente que tiene meningitis por la misma meningitis no focalizará, no hará signos focales. En cambio, un paciente que tiene un acceso, una colección de pus en el parénquima, como está en el parénquima, la colección de pus, la colección de pus del acceso es como un tumor que crece, va aumentando de volumen, va a producir focalización, es decir, el paciente puede tener afasia, puede tener hemiparesia. Entonces, esta gráfica es para destacar ese hecho. Una meningitis por sí misma solo produce signos meningios, no focalización. Pero se puede complicar, eso sí, ¿eh? Y dar vasculitis e infarto cerebral, y ahí sí habrá focalización. Y un acceso dará signos focales sin meningismo. ¿Ok? En uno habrá rigidez nucal, signo de Kernis, signo de Brusitsky, y en el otro caso no habrá. En un caso habrá focalización en el acceso cerebral y en la meningitis, por la meningitis misma no habrá focalización. Habrá después, cuando se complica la meningitis con una vasculitis que produce una obstrucción del vaso, un infarto cerebral. En ese caso sí habrá. ¿Ok? Pero si hay pus en 6 infecciones en el líquido cefalorraquídeo y hay infección en el parénquima, también puede haber infección en los ventrículos. A eso se le denomina ventriculitis. ¿Ya? Ventriculitis. Entonces tenemos meningitis, accesos intraparenquimales y ventriculitis. O sea, estamos clasificando las infecciones según su localización. Muy bien, entonces decíamos, igual que un hematoma epidural que se forma encima de la dura madre, también habrá accesos epidurales, o sea, colección de pus sobre la dura madre, pero también habrá debajo de la dura madre, será el empiema subdural. Y también habrá meningitis, que ya es debajo de la dura madre, sí, pero también debajo del aracnoides. Si está debajo del aracnoide ya no estará en ese espacio virtual subdural, sino en el espacio subaracnoideo. Y ahí hablamos ya de meningitis. ¿Verdad? Y tenemos acá una imagen que representa un acceso epidural. Hay una colección de pus sobre el cerebro, sobre la dura madre, que está desplazada. La dura madre se despega del hueso y se forma esta colección de pus. Se porta como un hematoma epidural. Va a haber efecto de masa, pero también va a haber signos de infección. Este acceso epidural se suele acompañar de compromiso del hueso. Nosotros decimos en la práctica cotidiana que el hueso está cariado. Se va a poder ver en una tomografía esta irregularidad. Esta irregularidad significa que el hueso está tomado por la infección, que hay una infección del hueso. No solamente que hay infección en el espacio epidural, ¿no? Formado por la misma colección de pus, sino que hay infección en el hueso. Es una osteomielitis que acompaña a esta colección de pus. Y ustedes saben, han escuchado decir que hay una frase, ¿no?, en medicina, que es un resumen del tratamiento, que dice acceso diagnosticado, acceso drenado. Entonces, ¿quién va a drenar esto? Pues el neurocirujano. ¿Ok? La neurocirugía empieza no tanto en el hueso, que podría ser, digamos, todavía campo de la cirugía de cabeza y cuello, sino cuando uno ingresa a la cavidad craneal. Entonces, esta colección de pus tiene que ser drenada. ¿Por qué? ¿Por qué se drena un acceso? Porque miren, esta colección de pus, ¿qué cosa es? ¿Cómo está? ¿De qué está constituida esta colección de pus? Este es como un campo de batalla. Acá hay muertos y heridos. Hay leucocitos vivos, o sea, viables y destruidos. Hay bacterias vivas y destruidas. Hay proteínas, líquido. Todo es una mezcla. Entonces, si uno da antibióticos, el antibiótico llega hasta donde hay vasos, pero acá ya no hay vasos sanguíneos.
Entonces, los antibióticos no pueden llegar a esta colección de pus. Llegan, pero con dificultad, en las zonas más cercanas a la superficie de estructuras que tienen vasos. Pero no llegan bien, entonces los microbios se siguen multiplicando. Y ustedes dan antibióticos y no cede la infección. Siguen dando antibióticos y no cede la infección. Igual, el hueso también no cede, o sea, no mejora, no cura fácilmente porque también no tiene una buena circulación, no llegan los antibióticos y persiste la infección. Entonces, en la osteomielitis muchas veces hay que eliminar hueso, el hueso que está tomado por el microbio. Es lo que hacemos los neurocirujanos. Entonces, cuando ustedes tengan la sospecha de que el paciente tiene un acceso epidural, una osteomielitis asociada al acceso, tienen que llamar al neurocirujano porque el antibiótico que ustedes van a dar no va a hacer efecto mientras no se drene el acceso, mientras no se elimine el hueso. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿En qué consiste? La cirugía, pues en evacuar el acceso y hacer una craniectomía, extirpar el hueso enfermo. Craniectomía, extirpación de hueso. Entonces, finalmente el paciente va a quedar con un defecto en el cráneo, que después se reparará cuando ya haya cedido la infección. Si el defecto es muy grande, se reparará posteriormente, no durante la primera cirugía porque está contaminado todo. Si queremos poner un reemplazo en el hueso, tenemos que esperar un tiempo, que ya no haya microbios, sino persiste la infección por el elemento artificial que hemos colocado, que no se defiende en absoluto porque no tiene nada de irrigación. ¿Ok? Entonces, acceso epidural con osteomielitis, como vemos acá, evacuar el acceso y hacer craniectomía. Lo mismo sucede, por ejemplo, en la columna, en el raquis. Hemos dicho que también hay acceso epidural, empiema subdural, igual. Hay que drenar el acceso. Hay aquí efecto de masa, como aquí. Se comporta aquí como un hematoma epidural. Acá también como un hematoma epidural. No solamente hay hematomas epidurales en el cráneo, sino también en la columna. Aquí habrá compresión, pues un hematoma epidural del cerebro, aquí de la médula espinal. Pero el acceso se comporta igual, hace efecto de masa, comprime el cerebro y aquí comprime la médula. ¿Qué habrá acá? Pues habrá signo de focalización, en paresia, por ejemplo. ¿Acá qué habrá? Seguramente una paraparesia por compresión. Entonces hay que evacuar aquí y aquí también, no solo para que sea la infección, sino para evitar el efecto de masa. Aquí se corrige la hemiparesia y acá se corrige la paraparesia, ¿no? Descomprimiendo el cerebro, descomprimiendo la médula. ¿Ok? Entonces, hablando de las infecciones del sistema de derivación ventrículo-peritoneal, en realidad, saben, se habla de infecciones asociadas al sistema de derivación, a secas, sino que estoy utilizando acá derivación ventrículo-peritoneal porque es la forma más común de hacer las derivaciones, o bypasses, digamos, del líquido cefalorraquídeo. No siempre es una DVP, o sea, no siempre es una derivación ventrículo-peritoneal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este paciente que tiene una hidrocefalia, se coloca un sistema de derivación. Tiene un catéter ventricular, una válvula y un catéter, en este caso, peritoneal. Un catéter ventricular o proximal, una válvula y un catéter distal o peritoneal. Podría no estar ubicado en esta cavidad, sino en la cavidad abdominal, sino en la cavidad torácica. ¿Ok? Se le denomina catéter pleural en ese caso. O podría estar colocado hacia el corazón. ¿Ya? Entonces, es el catéter distal que va a variar en localización. Sea como fuere, el líquido siempre saldrá del proximal al distal, atravesando la válvula. Una hidrocefalia severa como esta produce una hipertensión endocraniana severa y el paciente puede fallecer por hidrocefalia. Entonces se pone una derivación ventrículo peritoneal, que es lo más común, catéter proximal, válvula, catéter distal, y puede haber hacia el peritoneo, hacia el corazón o hacia la pleura, será ventrículo pleural,
ventrículo atrial, si va hacia el corazón, no llega al corazón, se aproxima, pero no entra al atrio, a la aurícula, queda cerca. ¿Ya? Pero aún así se le llama ventrículo atrial. Si va a la pleura, ventrículo pleural, y si va al peritoneo, ventrículo peritoneal. Y este es un caso especial que es una derivación lumbo-peritoneal también. ¿Ya? Entonces, estos sistemas son sistemas inertes, son sistemas que se defienden mal de la contaminación. Entonces, si uno deja este sistema que atraviesa el cráneo, atraviesa el cerebro, el catéter proximal o ventricular, y el catéter distal por debajo de la piel, en el tejido celular subcutáneo, si uno deja estos sistemas y se contamina, pues los microbios van a proliferar, ¿no? Y generan complicaciones. Esta imagen lo que muestra en realidad es un tipo de complicación que no es infecciosa, sino hemorrágica. Solamente lo pongo acá porque permite ver lo que serían dos posibles complicaciones desde el punto de vista infeccioso. Acá vemos lo que está hiperdenso, severamente, marcadamente hiperdenso, es el catéter, ¿no? Proximal o llamado ventricular. Es el que atraviesa el cráneo, atraviesa el cerebro y llega hasta el ventrículo. Entonces, al colocar el catéter puede haber una complicación hemorrágica y formarse un hematoma dentro del parénquima, que es lo que estamos viendo acá. O puede haber un sangrado que llena los ventrículos. Como vemos acá, sangre dentro del ventrículo, de las astas occipitales de los ventrículos laterales. Sangre y sangre. Podemos visualizar la sangre, no podemos visualizar los microbios. ¿Ok? Pero estas imágenes me sirven para mostrarles lo que puede pasar. Cuando se infecta un sistema de derivación, pueden desarrollarse procesos alrededor del catéter en el parénquima, formándose entonces un acceso intraparenquimal. Pero si los microbios son ingresados al ventrículo, ¿ok? Así como acá hay sangre, van a proliferar dentro de los ventrículos y van a decantarse, porque acá vemos sangre en la parte occipital porque se decantan, ¿no? El paciente está en decúbito dorsal, esta es la zona de la cara, la nariz estaría acá. Cuando se hace la tomografía, el paciente igual está en decúbito dorsal, mira, con la cabeza, digamos, con la cara hacia el techo. Entonces la sangre tiende a depositarse en los cuernos occipitales. Igual entran los microbios y van a tender a depositarse, ¿verdad? Entonces, pero se genera entonces una infección. Aquí un acceso, una infección intraparenquimal. Acá una infección intraventricular, es decir, una ventriculitis. ¿Ok? Entonces tenemos complicaciones hemorrágicas, tenemos complicaciones infecciosas, una serie de complicaciones que pueden acompañar a la colocación de una derivación de líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Acceso o podría ser una hemorragia también, en ventriculitis o hemorragia intraventricular, como vemos en esta imagen. Pero, ¿qué interesa? ¿Qué nos preocupa a nosotros? La ventriculitis significa, el término ventriculitis significa inflamación de los ventrículos, pero los ventrículos son cavidades. Se inflaman las cavidades, son cavidades. En realidad lo que se va a inflamar son las paredes de los ventrículos. Acá tenemos, por ejemplo, estoy dibujando el epéndimo, ¿verdad? Tenemos el septum, y tenemos nuevamente la pared ventricular, ¿sí? ¿Ok? Tenemos la pared ventricular. Lo que se va a inflamar, son las paredes ventriculares, pero no solamente las paredes ventriculares, también el parénquima que está alrededor. En realidad la ventriculitis va a ser también una encefalitis, ¿sí? ¿Ok? Periventricular, ¿sí? Entonces por eso se daña al paciente. Se daña porque hace una infección que se va a extender de los ventrículos al parénquima. Así como hablamos de meningitis, ¿no? Tendríamos, por decir acá, tendríamos la infección aquí, ¿ok? Si pudiéramos separar la dura madre que está por fuera y la pía madre que está por dentro, ¿sí? Pero esto se extiende también, se extiende y va a afectar
al cerebro y generarse entonces una meningoencefalitis que va a destruir el cerebro. Porque la meningoencefalitis en realidad destruye el cerebro y deja secuelas, igual que la ventriculitis. Y la ventriculitis, igual que la meningitis, son enfermedades graves, destruyen el cerebro. Tenemos entonces que evitar que esto ocurra. Pero el paciente al cual se le coloca una derivación ventrículo-peritoneal o una derivación de cualquier tipo, pleural, atrial, etcétera, como ya mencioné, siempre tiene el riesgo de hacer una ventriculitis. ¿Ya? Entonces presten atención. Entonces, ¿cuál es lo más común? ¿Cuál es yo preguntaba, ¿cuál es lo más común, no? ¿Es un acceso o una ventriculitis? Lo más común, lo que más vemos en la práctica diaria, cuando se colocan las derivaciones, cuando hacen infección, los pacientes lo que hacen son ventriculitis, ¿ya? Ventriculitis, es lo más característico de las derivaciones ventrículo atrial. Antes que el acceso, ventriculitis. Pero si ocurre ventriculitis en los pacientes a los cuales le colocamos su derivación, ¿ok? Colocamos ahí un catéter ventricular o proximal que se une a una válvula, ¿ok? Y la válvula se une a un catéter distal que va a bajar por el cuello del paciente por la pared torácica, por la pared abdominal y va a ingresar en la cavidad abdominal, de tal manera que el líquido, ¿no es cierto?, va a salir de los ventrículos, va a atravesar la válvula y finalmente va a bajar por el catéter distal para ser reabsorbido en la cavidad peritoneal. ¿Okay? Ese es el camino normal. Pero si ese es un sistema cerrado, va del cuerpo al cuerpo. Pero hay otros casos donde lo que utilizamos no es una derivación ventrículo peritoneal o cualquiera de las derivaciones internas, digamos, ¿no? Sino utilizamos un catéter que va hacia el exterior. Ya no se llama derivación ventrículo peritoneal, sino drenaje ventricular externo, ¿ok? Entonces ustedes van a ver en las historias clínicas eso. O pueden ver paciente que tiene una DVP, que es lo más común, como digo, la ventrículo atrial y la ventrículo pleural se ponen rara vez, casi nunca. ¿Ya? Entonces, realmente va a ser casi todas, prácticamente todas van a ser derivaciones ventrículo peritoneales. Las otras se ponen porque no se puede poner una derivación ventrículo peritoneal, ¿no? Como excepción, digamos. Se pone atrial o pleural. Entonces, esto es lo común. Entonces, si tiene hidrocefalia hay que ponerle una DVP, pero si tiene alguna razón que impide la colocación de DVP, se pone una DVE para tratar la hidrocefalia. Por ejemplo, ¿cuándo se pone una DVE? Cuando el paciente está infectado. O sea, ¿no? Sí, cuando está infectado. Hay una infección, el paciente es una encefalitis, ahí no se puede colocar este sistema porque ayuda a perpetuar la infección. ¿Ya? Cuando ponemos DVE, por ejemplo, a la inversa, cuando se infecta el paciente también. O sea, miren, ¿qué les menciono? Por ejemplo, cuando el paciente hace una hemorragia, ¿ok? Cuando un paciente hace una hemorragia intraventricular, tiene un sangrado, se rompe una malformación arteriovenosa, hace una hemorragia y hace hidrocefalia, requiere eliminar líquido, pero esa sangre es muy densa, y si es muy densa no colocamos DVP. Si no colocamos DVP, ¿por qué? Porque los catéteres son delgados, son finos. Ponemos un catéter más grueso y realizamos una DVE, un drenaje ventricular. Entonces presten atención ahí, ¿ya? El colocar un drenaje externo, una DVE a un paciente, ¿no? Y como va del cuerpo al exterior, no va al cuerpo a cuerpo, este paciente tiene el mayor riesgo de infectarse.
O sea, una causa de infección es el DVE, el drenaje ventricular externo. Usted tiene un paciente que hace una hemorragia intraventricular, tiene una malformación arteriovenosa, por ejemplo, una MAB en el tálamo, sangre y se llena de sangre el ventrículo, hace hidrocefalia. Entonces hay que drenar ese líquido, si no el paciente fallece por la hidrocefalia, entonces hay que ponerle un DVE. Porque si le ponemos un DDP se obstruye, igual hace su hidrocefalia, igual fallece el paciente. Pero el DVE lo mantenemos, pero se comporta como una fístula, ¿no? Que decía, sale el líquido en este sentido, se está evacuando el líquido, pero en el otro sentido puede ingresar microbios, porque se contamina el sistema, ya que va al exterior se puede contaminar, Igual, entonces como se porta como una fístula, por un lado saca, pero por otro lado saca el líquido y por otro lado introduce microbios. Entonces, ¿quién tiene más riesgo de hacer ventriculitis? ¿El paciente que tiene DVE? ¿Ok? ¿O el paciente que tiene DVP? Entonces, como el DVE, que es el drenaje ventricular externo, el que tiene mayor riesgo es el que tiene una DVE. Porque la DVP, la drenaje ventrículo peritoneal, es un tratamiento básicamente ya definitivo y está protegido por el propio cuerpo, va del cuerpo al cuerpo, no está en contacto con el medio ambiente, entonces su posibilidad de contaminarse es mucho menor. ¿Ok? Entonces, presten atención entonces, ¿no? Como resumen, decimos, ¿no? Que la hidrocefalia la tratamos con derivación ventrículo, un método definitivo sería derivación ventrículo peritoneal. En algunos casos el paciente tiene hidrocefalia y no se puede poner derivación ventrículo peritoneal. Por ejemplo, cuando hay una hemorragia intraventricular. Hay que poner una derivación ventricular externa. De las dos, ¿quién tiene más riesgo de infección? El drenaje ventricular externo, porque va hacia el exterior. ¿Se puede contaminar el sistema de derivación ventrículo peritoneal? Sí. Puede producir acceso intraparenquimal o puede producir ventriculitis. De eso, ¿cuál es lo más común? La ventriculitis. Este es raro, ¿no? El acceso. El acceso es raro. Lo que vamos a observar son ventriculitis. ¿Ok? Muy bien. Entonces, complicaciones de la DVP hay varias, pero hemos destacado utilizando una imagen de complicación hemorrágica, hemos hablado de las infecciones, ¿no? Estas son posibilidades, mal función del sistema, mala colocación, etc. Sobredrenaje. No es el tema de ahora, pero sí hay que recordar que siempre en toda cirugía, los dos es común. Si alguno de ustedes es cirujano, se da cuenta rápidamente que las complicaciones comunes en toda cirugía son dos: la hemorragia y la infección. Ya no se necesita leer mucho, digamos, un tema. Si ustedes están en urología, por si le preguntan, lo van a operar del riñón? ¿Cuáles serían las posibles complicaciones? Inmediatamente ustedes piensan hemorragia e infección. Si está en un paciente que lo van a operar del pulmón, hemorragia e infección. ¿Ya? Siempre, hemorragia e infección. Del corazón, hemorragia e infección. Hemorragia e infección. Todo es hemorragia e infección, en general. Es el común denominador. Ya en cada órgano tomará pues su característica particular. ¿Sí? Entonces, vemos acá, este es un resumen ya textual, ¿no? Ventriculitis y formación de exceso. Miren acá, ¿ven? Lo que le decía, cómo los microbios también se decantan. Dice, ventriculitis, ocupación habitualmente de las astas occipitales de los ventrículos laterales. Y en una tomografía, en una resonancia, vamos a ver un líquido más denso, pues de otras características, y se va a realzar. Cuando se le pone el contraste, así como yo he dibujado, ¿no? ¿Recuerdan? He dibujado el ventrículo, he mencionado
Tenemos el epéndimo, decía, dibujaba acá un lado del ventrículo y te dibujaba el otro ventrículo. Igual, con el contraste se va a destacar las paredes del ventrículo, ¿verdad? Entonces podemos decir, si vemos que se realzan las paredes ventriculares, decimos que hay una inflamación. ¿Y quién produce la inflamación? Pues un microbio. Entonces es una ventriculitis. ¿De acuerdo? Es lo que menciona acá. ¿Ya? Ocupación habitual de las astas occipitales, de los ventrículos laterales y realce lineal del epéndimo tras la administración de contraste. ¿Ya? En una resonancia se habla de restricción, que es otro tema. Formación de acceso en el trayecto del catéter. ¿Ok? Entonces no vamos a esperar que la pus se acumule pues en las astas frontales, porque el paciente permanece en el decúbito dorsal, no solo en el tomógrafo o en el resonador, sino también en su cama. El paciente va a estar casi permanentemente en el decúbito dorsal. Entonces por decantación, donde va a haber más microbios, donde se va a concentrar la pus, va a ser en las astas occipitales. ¿De acuerdo? Y el epéndimo se va a encender con el contraste. Se va a hacer más, entre comillas, más blanco, más notorio. Entonces, ¿qué hacer? Presten atención acá. ¿Qué se va a hacer? Miren, si un paciente tiene hidrocefalia, perdón, si sospecha de infección del sistema de derivación, ¿cómo sospechar? Ustedes están en medicina y han ingresado un paciente que tiene el antecedente de una derivación ventrículo-peritoneal hace 30 días o 20 días. Ya salió de alta, mejor dicho, hace unos días recientemente. Pero ingresa porque ha tenido una descompensación, es diabético, por decir. Entonces ingresa por una sospecha de una descompensación metabólica por su diabetes. Lo tiene en medicina. Pero empieza el paciente a hacer fiebre. Y le buscan un foco urinario y no encuentran. Le buscan foco pulmonar y no encuentran el foco, la infección. Y se dan cuenta que a lo largo del catéter, a lo largo del trayecto del catéter, ¿no? Hay una flogosis. Voy a dibujar acá para no irme hasta la... Este es el tórax del paciente, ¿no? Vamos a hacerlo así. El tórax del paciente, ¿no? El cuello, la cabeza, ¿no es cierto? Tenemos la cabeza del paciente, puesto al costado, el cuello. Entonces tiene un catéter que está descendiendo, le decía, de la cabeza, por el cuello, por el tórax y llega al abdomen. Eso se puede, si la persona es delgada, se puede ver incluso el catéter, entre comillas, ver debajo de la piel. ¿Ok? Pero ustedes, ¿qué van a ver? Van a ver, ven el relieve, pero cuando se contamina el sistema, pueden ver en el trayecto del catéter, sobre la piel, sobre el catéter, que está flogótica. O sea, van a ver un trayecto, una línea roja, que es la flogosis, ¿no? Van en una línea. Entonces ustedes ven flogosis, o sea, tocan, está caliente. Ah, eso es contaminación del sistema. ¿Ok? Entonces pueden diagnosticar paciente con fiebre, no le encuentran foco, tiene una derivación ventrículo-peritoneal, flogosis en el trayecto del catéter, ¿no? O de lo que es peor, a veces el catéter queda muy superficial, se produce una herida en la piel, se pierde piel y el catéter se expone. Pueden ver el catéter, ¿ya? Que es opaco, blanco. Entonces se ve una línea blanca ahí, ¿no? Una ventanita de la piel y se ve el catéter, ya se contaminó, ¿no? Entonces el paciente está con fiebre, hace deterioro neurológico y tiene flogosis o exposición del catéter. Significa que está haciendo una infección del sistema asociada al sistema de derivación. O el paciente puede no tener todavía signos neurológicos. Ustedes ven que hay una flogosis. Entonces, en ese momento, y para eso son estas clases, en esos momentos ustedes tienen que actuar. Le darán su antibiótico, pero como ya se contaminó, como ven una flogosis acá, significa que el catéter está contaminado. Todavía no tiene cuadro neurológico, pero los microbios están ascendiendo por el catéter. Van a seguir el camino del catéter y finalmente van a ingresar a la cavidad craneal.
y van a ingresar a través del catéter proximal al ventrículo. Y el paciente puede hacer una ventriculitis. Y el paciente, si hace una ventriculitis, puede quedarse con el cerebro totalmente destruido por la infección. Entonces, eso debe evitarse. Entonces, ustedes tienen que confirmar. Si no tienen flebo, si no tienen foco de dónde está la infección, lo que tienen que hacer es tratar de demostrar que tiene una infección del sistema de derivación. ¿De dónde toman la muestra de líquido? Acá no vale hacer una punción lumbar, porque puede ser una hidrocefalia no comunicante, o sea, puede ser una hidrocefalia donde hay una aracnoiditis, el líquido no sube hacia la vellosidades, hacia las vellosidades aracnoideas, ¿sí? Para ser reabsorbido, pero tampoco baja hacia la columna, hacia el espacio subaracnoideo de la columna. Ustedes hacen una punción lumbar y no obtienen líquido. O si hay una obstrucción, como lo que es peor, obtienen líquido, pero como es una ventriculitis, los microbios no están en el espacio subaracnoideo, sino en los ventrículos. Entonces, si el líquido que baja es muy pobre, ustedes pueden tener un líquido sin microbios. Y eso no significa que el paciente no tenga una infección. Simplemente que los microbios no están bajando, ¿no? Están proliferando dentro de los ventrículos. Por decir, una hidrocefalia obstructiva no va a pasar el líquido contaminado hacia la zona negativa. Entonces, ¿de dónde se toma la muestra? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Tomando muestra de líquido cefalorraquídeo de la válvula, o reservorio se llama. La válvula tiene una especie de ampolla, digamos, una cavidad donde se puede tomar, se acumula un poco de líquido y de ahí se puede tomar líquido, que viene de los ventrículos. Ustedes no lo van a hacer, o tienen que llamar al neurocirujano. Hacen interconsulta. Y interconsulta para descartar infección del sistema de derivación, o hablar más apropiadamente, infección asociada al sistema de derivación. Se entiende, infección del sistema nervioso, ¿verdad? Entonces, hacen interconsulta y viene el neurocirujano y punza el reservorio y toma muestra de líquido. Entonces, ante la sospecha de infección del sistema de derivación, tienen que ustedes hacer la interconsulta. ¿Ok? Por ejemplo, resumen, antecedente, paciente con antecedente de derivación ventrículo-peritoneal, ¿no? Que está haciendo fiebre y no le encuentran el foco, ¿ok? Entonces, sospecha de infección asociada, todavía no está dando clínica, se está desarrollando la infección, está en los primeros 2 días, 3 días, todavía está larvado el cuadro clínico, no está, llama al neurocirujano y hace la función del reservorio, extrae el líquido para citoquímico, gran cultivo, etc. ¿De acuerdo? Entonces, no se hace punción lumbar, mejor es hacerle una punción del reservorio. Muy bien, entonces, ¿qué se hace? Muy bien, llega el resultado es positivo y el paciente tiene una infección. ¿Qué hacen? ¿Qué tienen que hacer? Si está infectado, o sea, ustedes tienen que llamar nuevamente al neurocirujano, porque el neurocirujano fue para tomar la muestra. Ahora tienen que llamarlo porque ya tienen la infección, diagnóstico de infección, está contaminado el líquido, ha venido con gérmenes. Entonces se está desarrollando una infección. El antibiótico no va a ser suficiente para solucionar el problema. Lo que tienen que hacer es llamar al neurocirujano para que retire el sistema, porque todo el sistema está lleno de microbios, está contaminado. El catéter intraventricular está contaminado por dentro y por fuera, el catéter proximal o ventricular está contaminado igual, por fuera, por dentro, la válvula está contaminada. Entonces se comporta como un acceso, no llegan los antibióticos a ese elemento. Y si no llegan, va a persistir la infección. Matarán los microbios donde llega el antibiótico, pero en esos lugares no, y ahí estarán constantemente contaminando el líquido, ¿no? En
en los ventrículos y el líquido que está pasando por el catéter hacia la cavidad peritoneal. Puede desarrollar incluso una peritonitis. Entonces hay que sacar el sistema. Pero recuerden, se le colocó el sistema porque tiene una hidrocefalia. Si le sacan el sistema, ¿qué pasa con el paciente? Va a ser hidrocefalia. Y si no tiene el sistema de derivación y el paciente tenía una hidrocefalia severa, desarrolla su hidrocefalia severa y se muere por la hidrocefalia. Entonces, en realidad, lo que se va a hacer es retirar el sistema de derivación y reemplazarlo. Reemplazarlo ¿por qué? Por un drenaje ventricular externo. ¿Ya? Entonces, presten atención. ¿Qué hacen? Dan tratamiento, después de haber hecho el diagnóstico, dan tratamiento antibiótico. Retiran el sistema de derivación ventrículo-peritoneal y colocan un drenaje ventricular externo. ¿Ya? ¿Solo antibiótico? No. Drenaje ventricular externo, retiro del sistema de derivación ventrículo-peritoneal, no. Solamente eso no. Es antibiótico, retiro del DBP y colocación de un DBE. ¿Ok? Está claro, ¿no? Eso es lo que se hace, ¿ya? Ese es el tratamiento en caso de una infección asociada al sistema de derivación. En caso de una infección de la derivación ventrículo-peritoneal, esos son los tres elementos: antibióticos, retiro la DBP y con la colocación de una DBE. ¿Ah? ¿Qué dice acá? Se mantiene la DBE y continúa el tratamiento antibiótico. ¿Qué más hacen? Muestra de líquido cefalorraquídeo. Cuando ya es normal el líquido, se opera al paciente y ya se reemplaza la DBE por la DBP. En ningún momento el paciente se queda sin drenaje, ya sea interno o externo. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, no es solamente antibióticos, no es solamente retirar la DBP, no es las dos cosas. ¿Ok? Es antibiótico, retiro de DBP más drenaje ventricular externo. ¿Ya? Controles. Se hace negativo el líquido, colocación de una nueva derivación ventrículo-peritoneal. La anterior ya se eliminó, estaba contaminada, ya no sirve. Se le coloca un sistema limpio, no libre de microbios. Muy bien. Neurocisticercosis. Hemos hablado de la derivación ventrículo-peritoneal, su complicación, que es la infección asociada al sistema. Vamos a hablar de la neurocisticercosis. ¿Ok? Entonces, miren, imágenes. Una imagen vale más que 1000 palabras, dice. Mire, estos son los quistes de cisticerco. Cantidad de quistes de cisticerco. Dentro del parénquima. Imagen de resonancia. Acá vemos quistes de cisticerco. Aquí, aquí, pero también en los ventrículos. Entonces, desde el punto de vista de su localización, podemos decir que por lo menos estamos viendo dos formas de neurocisticercosis. ¿Sí? ¿Cómo se clasifican la neurocisticercosis por su ubicación? Neurocisticercosis parenquimal, neurocisticercosis intraventricular. Hay otra que ocupa el espacio subaracnoideo. ¿Ok? A esa, ¿ok? Tendríamos entonces en los tres espacios, en los tres lugares: parenquimal, ventricular y subaracnoideo. Cuando está en el espacio subaracnoideo, especialmente, pero también se describe dentro de los ventrículos, puede adoptar la forma de un cúmulo de cisticercos. Digamos que se amontonan los cisticercos, porque hay espacio donde amontonarse, donde acumularse, y adoptan la forma de un racimo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ok, entonces, a esa forma, ya sea básicamente en el espacio subaracnoideo, pero también ventricular, se le llama la forma racemosa de la neurocisticercosis. Claro, ¿no? Preciso, ¿no? Entonces presten atención entonces, ¿no? La forma racemosa la podemos encontrar en el espacio subaracnoideo, pero también en
espacio intraventricular. Obviamente no habrá forma racemosa si la forma es quística intraparenquimal. Cuando hay parénquima no hablamos de formas racemosas. Lo más común es hablar de formas racemosas en el espacio subaracnoideo. ¿Cómo sabemos que estos quistes son de cisticerco? Porque tienen en la imagen estos elementos de acá, más claritos, ¿ven? Dentro del quiste, de esta formación redondeada, pequeña, que mide, digamos, 1,5 cm, 2 centímetros, no más, ¿ok? Tenemos lo que se llama el escoles. El escoles. ¿Ven aquí? Por ejemplo, aquí miren este quiste y una formación interior, el escoles, el quiste y su escoles. Todos tienen, ven, esas imágenes más claras dentro de un fondo oscuro. El fondo oscuro es el líquido del quiste y en la parte blanca más clara es el escoles. Entonces decimos que es cisticerco, ¿no? Es quiste, con imagen quística, con un elemento en su interior, el escoles. ¿Okay? Entonces también podemos tener otro concepto. Acá tenemos pocos quistes intraparenquimales, acá tenemos múltiples quistes. Esta es una cisticercosis masiva, una forma masiva de infectación parasitaria del cerebro. Esto es una forma masiva y esta no lo es en absoluto. ¿Por qué es importante distinguir? Porque cuando ustedes le den tratamiento, no va a ser igual la respuesta. ¿De acuerdo? ¿Ustedes qué van a dar? Albendazol, praziquantel. Entonces, pueden tener un problema que les voy a mencionar enseguida. Miren, este es también el mismo problema. Aquí los quistes, se ven aquí, por ejemplo, ven un quiste, esta es una tomografía ya, un quiste, y en su interior su escoles, ¿cierto? Ven, quiste y su escoles. Y ven zonas blancas, hiperdensas, como densidad de hueso. Se ven como hueso porque también contienen calcio, igual que el hueso. Imágenes hiperdensas, calcificaciones. Son calcificaciones puntiformes, para que recuerden, truco mnemotécnico se ve como un árbol de Navidad, ¿verdad? Están dispuestas al azar. No tienen un patrón característico, o sea, están por todas partes. Y en ninguno en especial, por decir, de alguna manera. Están en la parte profunda del cerebro, acá está en la cabeza del caudado, acá está inmediatamente en la corteza o subcortical, en la línea entre la corteza y la sustancia blanca subcortical, ¿no? Y son como hechas con punta de lápiz, ¿verdad? Como dibujadas. Son redonditas y pequeñas, algunas son un poco más prominentes, pero están en todas partes, a nivel frontal, profundo, occipital, etcétera. Igual acá, miren. Es como un disparo con escopeta, ¿verdad? Y los perdigones caen en distintos lugares, un poco al azar. Entonces, si ustedes ven estas imágenes de puntiformes, redondeadas, como si hubiesen sido dibujadas con un lápiz, ¿no? Circulitos con un lápiz, en distintos lugares del cerebro, eso es neurocisticercosis. ¿Ok? Y acá vemos una zona oscura, una zona hipodensa. Esta es una cerebritis, una inflamación del cerebro. Cuando el parásito muere, se inflama el parénquima alrededor. Entonces puede ocurrir esto. ¿Ya? El parásito puede morir porque ustedes le dan tratamiento al paciente, por albendazol o praziquantel, pero puede morir como un fenómeno natural, como por su ciclo biológico. Están vivos, o sea, nacen y mueren también. Y pueden morir espontáneamente. Porque por eso muchas veces tenemos pacientes que vienen así, puros calcificaciones. Acá la calcificación significa que acá hubo un quiste, una forma vegetativa del parásito. Acá está vivo, acá ya no hay parásito. Acá queda donde estuvo el parásito, o sea, hubo una lesión en el parénquima y lo que queda se ha calcificado.
¿ok? Entonces ya no hay parásito viable acá. Entonces puede que usted viene una paciente y le dice, doctor, quiero que me vea, no sé mucho, me duele la cabeza. Le hacen su tomografía y encuentran esto. No explica su dolor de cabeza, puede ser una paciente migrañosa, pero encuentran estas imágenes. Entonces ustedes dicen, este paciente ha tenido o tiene una neurocystis cercosis. ¿Ok? Ya buscan en detalle a ver si hay alguna forma viable. ¿Ok? Tendrán que buscar si tiene el parásito adulto, ¿no? Entonces, tenemos entonces una forma quística, como vemos acá, parenquimal, una forma quística intraventricular. Hay formas quísticas subaracnoideas que adoptan la forma de racimo, la forma racemosa, especialmente, digo, también hemos visto que en los ventrículos hay, ¿ok? Formas calcificadas de parásitos ya, o lugares donde estuvo el parásito que ya murió, quedan calcificaciones, puntiformes dispuestas al azar, y son las hipodencias de acá de una cerebritis. Esto, imagínense que ocurra cuando ustedes le dan el tratamiento al paciente, le dan albendazol, y todos los parásitos empiezan a morir a la vez. Si este es una si si esta es una imagen de un parásito que está muriendo espontáneamente, ¿no? Está muriendo solo, digamos. No se inflaman, la muerte no es simultánea, podría ser, ¿no? Coincidente. Pero sí es coincidente cuando ustedes le dan tratamiento, porque el medicamento va a afectar a todos por igual. Entonces, todos se van a morir y todos van a generar una reacción inflamatoria. Va a haber edema. Imagínense el edema que se genera en este paciente, se generaría. Pues es brutal, ¿no? Muy sumamente intenso. El paciente se puede morir porque hace una hipertensión endocraniana por un edema masivo, ¿no? Entonces, no es lo mismo tratar a este paciente que tiene una infectación masiva en relación con este paciente que tiene uno o dos cisticercos parenquimales. Entonces, por eso no le den tratamiento ustedes a este paciente así nomás. Tienen que asegurarse que esté hospitalizado. Aquí le podrían dar con el paciente ambulatorio. Tiene uno o dos quistes, le dan su tratamiento para acabar con el quiste. Que podría estar dándole convulsiones, etc. Ustedes quieren quitar el quiste, le dan su tratamiento. El paciente se va a su casa. Sigue el esquema que ustedes le dan y no hay problema. Pero este paciente no. Este paciente requiere seguramente estar hospitalizado e incluso estar pendiente de que no se compense y quizás pueda llegar incluso hasta la UCI. Entonces, el paciente de así le da tratamiento al neurólogo. Ustedes llaman al neurólogo para que él se ocupe del paciente. Si ustedes conocen el tratamiento, se pueden encargar de este paciente ambulatoriamente, como les digo, ¿no? Ustedes pueden dar tratamiento a un paciente como este ambulatoriamente. Ustedes están haciendo el serum, le pueden dar tratamiento. Pero a este ya no, ya. Mucho cuidado, ¿sí? Entonces, por otro lado, el tratamiento no afecta generalmente a los quistes que están dentro de los ventrículos y tampoco a los quistes que están en el espacio subaracnoideo. O dicho de otra manera, el tratamiento no le hace nada a la forma racemosa. ¿Ya? Entonces, ¿a cuándo le hace nada? Presten atención a la forma racemosa. ¿Ya? A los parenquimales sí, usualmente, ¿no? Las formas racemosas no producen no se puede combatir. Por otro lado, la forma racemosa, como que está en el espacio subaracnoideo, genera una inflamación de la meninges, una meningitis, más precisamente una aracnoiditis. ¿Ok? Y si produce una aracnoiditis, pueden generar adherencias. Ustedes se preguntarán muy bien, el doctor nos habla de esto, pero ¿y dónde está el neurocirujano acá? El neurocirujano interviene, por ejemplo, cuando se hace la aracnoiditis. El líquido sale del ventrículo, pero no puede subir porque está todo pegado, hay adherencias. Y entonces el paciente empieza a hacer hidrocefalia, ¿no? Entonces empieza a hacer hidrocefalia y porque tiene una aracnoiditis, o si quieren una meningitis,
por la presencia del parásito o los parásitos. Una forma racemosa. La forma racemosa del espacio suranoideo es sobre todo basal, en las cisternas basales. ¿Ok? Entonces hace aranoiditis basal y hidrocefalia. ¿Cómo sabemos que está haciendo aranoiditis basal el paciente? Porque hace a veces manifestaciones de nervios craneales. Porque los nervios craneales están en la parte baja, ¿verdad? Del encéfalo. Entonces esas adherencias envuelven a los nervios y los dañan y se va a producir problemas de diplopia, de paresia facial, etc. Pero además de eso, que no tendría tratamiento porque se presenta eso y es un problema para el paciente y nosotros no le podemos dar mayor solución, puede, además de eso, o aparte de eso, puede presentarse hidrocefalia. Entonces, una causa de hidrocefalia entonces es la forma racemosa, ¿verdad? La forma racemosa de la neurocisticercosis. ¿Ok? Entonces ahí habría que hacer entonces una derivación ventrículo-peritoneal. Entonces ustedes trabajan en equipo, le dan si son neurólogos, por ejemplo, o si son médicos internistas, le dan su albendazol, su praziquantel y nosotros lo operamos. Tratamos la hidrocefalia y ustedes siguen dándole su tratamiento para matar los parásitos. Pero no solamente la hidrocefalia es producida por los quistes que están en el espacio subterranoideo. También estos quistes pueden producir hidrocefalias obstructivas. En ese caso, lo que hacemos ya es sacar los quistes, ¿no? Entonces, cirugía endoscópica para extraer el quiste que está en el ventrículo, que está tapando, por ejemplo, el agujero de Monro. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, tratamos la hidrocefalia, entonces, ¿no? Acá vemos otras formas, las formas granulosas, que son estas de acá. A veces se puede acceder se puede formar un acceso, ¿no? Accesar la lesión. Pasa el quiste que muere, es primero parásito, después se convierte en granuloma y finalmente se calcifica, ¿no? Entonces podemos tener imágenes de todo tipo. El granuloma, ¿no? Granuloma que es algo sólido, el quiste, la calcificación, la inflamación, la cerebritis, ¿ok? Acá vemos, por ejemplo, cerebritis, una inflamación local, pero puede ser una cerebritis masiva y el paciente se puede morir, como digo, por la cerebritis. O acá esta es una forma racemosa, esta es la protuberancia, este es el espacio suranoideo y acá vemos un quistes, ¿no? Como tabicamiento, son quiste, ¿no? Eso le llamamos forma racemosa, ¿no? Quistes que están en contacto unos con otros y se le ha descrito como un racimo de quistes y la forma racemosa. Entonces, y acá tenemos un caso especial, el quiste gigante. Puede ser único o puede ser múltiple. Esto también se comporta como un tumor. ¿Por qué acá esto le damos praziquantel al albendazol? ¿Mata el parásito? No lo mata. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque al menos uno de ellos actúa sobre el escoles y el quiste gigante ya no tiene escoles. Entonces no le hace nada. Uno actúa sobre la pared y el otro sobre el escoles. Entonces, los dos medicamentos tienen problemas cuando el quiste es gigante. ¿Ya? Uno no penetra, el otro no mata. No hay escoles que matar, entonces el quiste se sigue formando, desarrollando por fenómenos hidrostáticos, ¿no? Y se comporta como efecto de masa, quiste único, quiste bilobulado. Entonces esto también se opera. Entonces estamos viendo que pues, hay formas únicas y combinadas de tratamiento. Puede ser simplemente su praziquantel o albendazol, o pueden necesitar también cirugía. Acá, para extraer el quiste intraventricular, cirugía endoscópica, ¿ya? O para colocar una derivación ventrículo-peritoneal por hidrocefalia, ¿no? A nivel de aracnoiditis de la base del cráneo, ¿ok?
acá hay que tener tratamiento antiedema, ¿no? Muy importante. Por ejemplo, este paciente, este de acá, hay que darle tratamiento antiedema también. Al darle el Bendazol o Praziquantel hay que darle tratamiento antiedema con corticoides o manitol para poder manejar a este paciente. Mientras dure el tratamiento hay que controlar el edema. ¿Okay? Y tenemos, esto también se opera, ¿no? Entonces hay varias formas de operar a un paciente que tiene neurocistis, cercosis, ¿no? Derivación ventrículo-peritoneal, cirugía endoscópica para extraer quistes, y esto es como un tumor, una exéresis o extirpación del quiste, ¿no? A través de una craniotomía, ¿no? Adyacente al quiste, ¿verdad? Y acá hay una especie de resumen. A ver. Dice acá, veamos. El quiste gigante es una complicación poco frecuente, rarísima. Ya yo he visto, creo que 2 casos así, nada más, en todos muchos años. No es raro, es raro. Estos quistes parecen ser el resultado de una proliferación de la pared vesicular. Características clínicas sin los focales, hemos dicho, hipertensión endocraniana. Se comporta como un tumor el quiste gigante, ¿no? Características tomográficas, formación quísticas esféricas o multilobuladas, como hemos visto, 1 o 2 lóbulos, sin presentación de escoles. Este dato, ¿cómo diferenciamos un quiste de otro quiste? ¿Ok? ¿Cómo lo diferenciamos? Por el escoles no podemos diferenciarlo. Por un quiste de cisticerco y otro quiste que no es de cisticerco, ¿lo diferenciamos porque tiene escoles? No, pues porque ninguno de los dos tiene escoles, aunque sea de cisticerco tampoco tiene escoles. ¿De acuerdo? Puede llegar hasta 50 milímetros o mayor, es decir, 5 centímetros. Es casi el ancho del cráneo, ¿no? De la cavidad craneal. Se localiza preferentemente en cisternas basales y la cisura de Silvio, aunque también puede hacerlo en la convexidad de los hemisferios. O sea, son quistes pues, del espacio subaracnoideo. Parecen ser parenquimales, pero no, están en la superficie. Si ustedes ven, están en la superficie, acá están en contacto con el cráneo, ¿ya? Entonces crecen, pero como ocupan espacio, aparentemente como que estuviesen en el parénquima, ¿no? Están gastados, pero están desarrollándose en el espacio subaracnoideo, igual acá. Por eso dice que se localizan preferentemente en las cisternas basales, en la cisura de Silvio, aunque también pueden hacerlo en la convexidad de los hemisferios. El tratamiento de extirpación quirúrgica. Acá no vale el albendazol, el praziquantel. Acá dice, algunos autores han tratado con éxito a varios pacientes con albendazol. Y el otro antihelmíntico utilizado en la neurocisticercosis es el praziquantel, no parece ser eficaz. Claro, porque no actúa, pues, ¿no? No hay escoles, no puede actuar. Y uno que actúa sobre la pared fracasa también. ¿De acuerdo? Entonces, esto con reservas, ¿no? Con reservas, ¿no? O sea, algunos dicen, ¿por qué dice algunos podrían beneficiarse o se han beneficiado? Porque el parásito muere espontáneamente, entonces puede ser que no lo haya matado el antiparasitario, sino simplemente ha muerto el parásito de muerte natural. ¿Sí? Ha dejado de desarrollarse, se ha colapsado el parásito, ¿no? Entonces no hay evidencia. Y esto es una imagen para recordar, miren, el paciente es hidrocefalia y tiene neurocisticercosis. Acá vemos una calcificación, por ejemplo, acá hay otra chiquita, no sé si lo van a ver acá hay otra. Entonces, el paciente con neurocisticercosis puede ser hidrocefalia. Y acá este es el catéter que está bajando, acá está el catéter intraventricular. Estas imágenes importantes. Esta es calcificación del plexo coroleo, ¿no? Incluso se le ha colocado recientemente, ha hecho hidrocefalia y se le coloca su derivación ventrículo-peritoneal. ¿Y por qué puedo saber que es reciente? Porque acá hay aire, ha entrado aire, miren.
Esto negro es aire, o sea, neumoencéfalo. Y acá vemos una hiperdensidad que parece ser sangre también. O sea que al ingresar el catéter al ventrículo se ha tocado algún vasito y ha sangrado. Y la sangre se ha decantado y se ha ido hacia el astro occipital. Entonces es una cirugía reciente, porque esto se elimina conforme pasan los días y desaparece, como ocurre acá. Es el mismo paciente, el paciente del Rebagliati, ¿no? Días después ya de la colocación de la derivación. Vemos el catéter, la punta del catéter intraventricular y vemos el catéter distal que está bajando por un costado de la cabeza del paciente. Calcificación, calcificación, calcificación. Me parece que tenía más calcificaciones, sino que no vemos en este corte mucho. Acá hay otra calcificación pequeñita, miren, otra calcificación por acá, ¿sí? Entonces, aparentemente hay más calcificaciones, ¿no? Entonces, y el tamaño del ventrículo ya ha disminuido por efecto de la derivación ventrículo-peritoneal. Entonces, acá también se ve aire dentro del ventrículo, neumoencéfalo, ¿no? Estas imágenes más oscuras que el líquido es aire, neumoencéfalo. Intraventricular y en la convexidad. Pasan los días, se reabsorbe el aire, no se queda, es eliminado el aire poco a poco, la sangre se reabsorbe, desaparece y vemos esta imagen. Ya no hay aire, ya no hay sangre, ventrículo de menor tamaño, ¿ok? Y paciente mejor. ¿Ya? Tenemos algunas clasificaciones nomás para que recuerden. Esto es lo típico de la neurocisticercosis. No vayan a confundir, por favor, ¿ya? Acá, en el medio, es calcificación de la pineal. ¿Sí? Calcificación de la pineal. A los costados, calcificación de los plexos coroideos. ¿Ya? Derecha e izquierda. Dentro del ventrículo. Entonces, tenemos acá una especie de avión en ala delta, ¿sí? ¿Ok? O una delta, o un boomerang, si quieren. Acá, calcificación de los ganglios basales. Acá hay una calcificación y acá hay otra, ¿no? Es simétrica. Eso es también, no es frecuente. Lo común es esta imagen, estas calcificaciones son comunes, pero también de cuando en cuando podemos ver estas calcificaciones. Se considera como algo normal, ¿ya? Así pequeñitas, ¿no? Hay patologías donde hay una calcificación severa, ya no es normal. Hasta cierto punto es normal, no implica compromiso neurológico del paciente. Pequeñas calcificaciones de ganglios basales. ¿Ya? Pineal, plexos coroideos, acá hacia atrás. Detrás de la pineal que está en la línea media, calcificada, los plexos coroideos. Hacia adelante, a esta altura más o menos, calcificación de ganglios basales. En línea media, calcificación de la hoz en personas mayores. Son calcificaciones normales. Esto ya no es normal, ¿no? Calcificaciones, como le digo, como si fuese el disparo de una escopeta, perdigones disparados por una escopeta. O si quieren, como arbolito de Navidad, ¿verdad? Un poquito por acá, poquito por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá. ¿Ya? Neurocisticercosis. Calcificada, la forma calcificada. ¿No? Entonces estas son otras calcificaciones ya de otros patrones, ¿no? Que no tienen ya que ver. Esto es raro también, ¿no? Esto no lo vemos. Al menos nuestros pacientes no vemos, pero hay distintos patrones, ¿no? Formando grumos, toxoplasmosis, periventricular, calcificación periventricular, citomegalovirus, formando grumos también, vemos la rubiola, y formando acúmulos, pero con destrucción del cerebro, áreas de destrucción del cerebro, la infección por herpes virus. ¿Ya? No tiene el patrón que estamos mencionando, ¿no? ¿Ok? Entonces los quistes de cisticerco pasan por varias fases. La fase vesicular, ¿ok? Lo que hemos visto con sus quistes viables, la fase coloidal, ¿no? Coloide, cuando el paciente empieza ya a morir, ¿ok? Se presenta acá una inflamación, ¿no? Acá es la inflamación, se produce la cerebritis, ¿no? En esta fase coloidal.
La llamada fase coloidal ya no es quístico, sino adopta un aspecto más o menos sólido, y el cerebro se inflama, pues se produce la cerebritis acá en esta fase coloidal. Después esto se convierte ya en un nódulo, una lesión granulomatosa, un tejido fibrótico, como dice acá, colapso progresivo de la pared del quiste por la fibrosis, y finalmente se calcifica. Entonces, esas son las fases: vesicular, coloidal, nódulo y la calcificación. La calcificación ya es la última fase. La última fase. Ya el parásito ya está muerto, ya, ¿no? Acá está muriendo. En la fase coloidal, en la segunda fase, en la fase de inflamación. Aquí se puede descompensar el paciente porque es la fase inflamatoria, aumenta el volumen alrededor de los quistes por edema. Y la fase ya que hacia la cronicidad, finalmente la etapa ya más crónica, ya, ¿okay? Desde la calcificación. Bueno, la clínica depende pues, de la localización de los quistes, puede haber síndrome convulsivo, etcétera, ¿no? Depende de dónde estén las lesiones. ¿Ok? Y acá el síndrome de Bruns ocurre cuando el quiste de cisticerco está en el cuarto ventrículo. El quiste cisticerco ocupa el cuarto ventrículo. Digamos, vamos a hacer un dibujo acá. Este es el cuarto ventrículo, ¿no? Por adelante, recuerden, siempre está el tronco cerebral. Detrás de él está el cerebelo, ¿no? Y dentro del cuarto ventrículo hay un quiste, ¿ok? Y este quiste, con sus poles ahí, se mueve y puede tapar la salida del líquido. De tal manera que se acumula el líquido y se genera una hipertensión endocraniana por una acumulación de líquido local. Entonces, esa hipertensión endocraniana genera lo que se llama el síndrome de Bruns. Puede ser por un quiste intraventricular en el cuarto ventrículo o por la forma racemosa también que obstruye de manera intermitente la salida de líquido. Entonces se produce una cefalea, vértigo, vómitos, ¿no? Alteraciones cerebelosas y pérdida de la conciencia, ¿no? ¿Ok? Cefalea, vómitos, alteración de la conciencia, pérdida de la conciencia, ¿no? Síndrome cerebeloso. Entonces, a tal punto se hace hipertensión endocraniana que el paciente en ese momento puede fallecer. Por eso se dice acá, puede ocasionalmente producir la muerte. ¿Ya? Entonces, la explicación, como digo, es un quiste del cuarto ventrículo o la forma racemosa del espacio, ¿no es cierto? Que está inmediatamente después del cuarto ventrículo, que es la cisterna magna. Ustedes saben que el líquido del cuarto ventrículo abandona el cuarto ventrículo a través de los agujeros de Luschka y a través del agujero de Mayendi, ¿verdad? Este es Luschka, L de lateral, M de medio, Luschka y Mayendi, ¿sí? Entonces, si se tapa alguno de ellos, ambos de ellos, o de repente se tapa de manera intermitente el único que le queda abierto porque tiene una forma racemosa que está tapando todo, o casi todo, entonces se hace una hipertensión endocraniana y se genera el síndrome de Bruns, ¿no? Entonces la causa es forma racemosa o la forma de la cisterna magna, como dice acá, o la forma quística del cuarto ventrículo, ¿sí? Bueno, el diagnóstico se hace por las pruebas de inmunológicas, ¿ok? Y acá está, bueno, y ustedes ya lo leen con calma, ¿no? No vamos a profundizar mucho, pero ya saben sobre el tratamiento. No, muchas veces no es suficiente el solo uso del antiparasitario, ¿no? Diagnóstico, acá está, muy bien. Y ahora el acceso epidural, hemos visto entonces infección asociada al sistema de derivación, hemos visto neurocisticercosis y ahora vemos accesos. Y acá el concepto de accesos epidurales, pueden ser epidemas subdurales o accesos cerebrales. Siempre hay un foco previo, ¿verdad?
una infección sinusal, o sea, sinusitis, puede haber una otitis, un traumatismo craneal que ingresa microbios al parénquima o al espacio subdural o epidural. Y rara vez, ojo, rara vez llegan por la sangre, ¿ok? Entonces, generalmente es implante, se coloca el microbio, dicho de otra manera, ¿no? Entonces, en el acceso cerebral, por ejemplo, miren, ¿cuál es la causa? Dice diseminación contigua, o sea, por continuidad, un acceso en el oído, por ejemplo, o una sinusitis. Acceso cerebral se causa 75-85%. O sea, se pasa el microbio que está ahí, dando una mastoiditis, ¿no? Una infección local en el oído, ahí nomás salta el microbio, ¿no? Por las venas emisarias. Se va el microbio por las venas emisarias y pasa al cerebro. Eso es lo más común. La vía hematológica, que tenga una infección en otra parte del cuerpo, por ejemplo, bronquiectasias infectadas, ¿no? Es menos frecuente. Segundo lugar, pero comparado es poco frecuente. Inoculación directa, por ejemplo, una cirugía o por ejemplo un trauma, 10%. Y meningitis, mira, lo que uno podría pensar, ¿no? Que podría ser la causa más frecuente. El paciente está con meningitis, ¿cuánto de la meningitis producen acceso? Poco, ¿no? Miren, ¿qué porcentaje de los accesos cerebrales son producidos por meningitis? Menos del 10%. ¿No? Menos del 10%. O sea, no se olviden, lo más frecuente es por contigüidad, ¿no? Lesiones contiguas, como dice acá. Muy bien. Y vemos más, patogenia, ya vemos, ¿no? Cuáles son los elementos que están cerca al cerebro y que pueden producir, cuáles son esos procesos, diré mejor, ¿no? Que están cerca del cerebro y pueden producir accesos. Sinusitis, por ejemplo, otitis, mastoiditis, osteomielitis, etcétera, ¿no? Diseminación hematógena, generalmente, en primer lugar, presten atención acá, entonces, en primer lugar son las enfermedades pulmonares, ya sea el acceso pulmonar, el empiema, ¿no? Pleural, o una bronquiectasia. Entonces, esa es la causa más frecuente, ¿no? En los adultos, al menos esta es la causa más frecuente, infección en el aparato respiratorio, acceso, empiema, bronquiectasias. Y en los menores son las cardiopatías congénitas, un shunt derecha e izquierda, por ejemplo, tetralogía de Fallot. Como dice acá, el origen más frecuente de los accesos cerebrales a partir de diseminación hematógena es el acceso pulmonar, en los adultos, ¿no? Ocupa el lugar acceso pulmonar. Y en los niños, la tetralogía de Fallot. Así de sencillo, ¿no? Adultos, causa de un acceso cerebral, un acceso pulmonar. En los niños, causa de un acceso cerebral, la tetralogía de Fallot, ¿no? Shunt derecha-izquierda. Así de sencillo. Muy bien. Bien, entonces, diseminación hematógena desde un foco infeccioso. ¿Cómo podemos reconocer que el acceso es hematógeno? ¿No? Porque obviamente no hay un foco infeccioso cerca, pues no hay otitis, no hay mastoiditis, no hay sinusitis, por ejemplo. Ya es poco probable, no hay un acceso dentario. Pero sí hay accesos múltiples. Porque el acceso que crece, por ejemplo, se desarrolla en el lóbulo temporal por vecindad de una otitis, una infección del oído, un acceso temporal derecho, que sigue una otitis derecha, eso suele ser único, un acceso. En cambio, como hay un foco infeccioso en otra parte, por ejemplo, un acceso pulmonar, y el microbio llega a través de la sangre, va como embolizar, digamos, como un tumor maligno, ¿no? Que da metástasis, entonces acaba de haber accesos múltiples, ¿no? Entonces, la presencia de accesos múltiples nos está diciendo que la vía es hematógena. No es por contigüidad, sino es hematógena. ¿De acuerdo? Accesos múltiples, entonces, está claro, ¿no? Presten atención, entonces, accesos múltiples significa que la vía es hematógena.
Acceso único con un foco adyacente, que la vía es por contigüidad, ¿no? Hemos visto esta parte, que la causa más común es el acceso pulmonar en los adultos o enfermedades infecciosas pulmonares, y en los niños la tetralogía de Fallot, ¿no? Entonces, endocarditis infecciosa, raro, dicen, ¿no? Es poco, pero poco, ¿ya? Muy bien, avanzamos entonces y vemos. Miren, la clínica del acceso. La clínica del acceso, tenemos, no todo el paciente tiene toda la clínica. Cefalea, 75%, focalización, 60%, fiebre, 50%. El 50% no tiene fiebre, no descarta. Un paciente que tiene acceso cerebral puede no tener fiebre, y eso no significa que no tenga acceso. No todos los pacientes con acceso tienen fiebre, la mitad no lo tienen. Pero tampoco no todos los pacientes tienen dolor de cabeza. Se porta como un tumor, está creciendo, pero 25% no lo tienen. Y focalización, no todos los pacientes focalizan, pero estos son los elementos más característicos. Crisis convulsiva también, que habla de focalización, ¿no? Pero miren, signos meningios, como explicaba al comienzo, cero. No hay inflamación, no hay irritación meningia. Entonces se produce un cuadro clínico, esta triada clásica del acceso. Tiene cefalea por hipertensión intracraniana y fiebre. Tiene fiebre, indica que hay un proceso infeccioso. Cefalea y fiebre, hay un proceso infeccioso, ¿no? Pero además tiene déficit focal. ¿Rigidez nucal aparece acá? No. Esta es la triada clásica. ¿Con qué frecuencia se presenta la triada? En un 50%. ¿Ya? No en todos. Pero si tienen ustedes este paciente, tiene cefalea, tiene fiebre, tiene focalización, piensen en un acceso. Para pensar en meningitis, tendrían que tener fiebre y rigidez nucal, o signos meningios, ¿no? Esa es la gran diferencia. Entonces, ahí el acceso, así como hemos hablado del cisticerco, pasa por etapas. Acá también hay etapas: cerebritis temprana, cerebritis tardía, capsular temprana, capsular tardía. ¿De acuerdo? De acuerdo, acá está el tiempo. Cerebritis temprana o cerebritis tardía no es acceso propiamente, no está encapsulado el cerebro en esa zona. Entonces aquí se puede beneficiar todavía con tratamiento antibiótico. En cambio, cuando ya es capsular, ya no. Y se va a poder tratar simplemente con antibióticos. ¿Ya? Cuando ya es capsular y el acceso es de buen tamaño, entonces ya hay que operar al paciente, hay que operar, ¿de acuerdo? Entonces, acá, por ejemplo, miren, este es un acceso, ¿no? Acceso, es el foco. Este es un acceso metastásico, se dice, ¿no? Es de hematógeno, es más de uno. Entonces acá no es una caries, porque acá no hay dientes, acá sí, ¿no es cierto? Pero podrían explicar esta imagen, pero ahí está, ¿no es cierto? Una otitis, podría explicar quizás, ¿no? Pero acá ya muy del oído, acá quizás sí, pero acá ya no. Ahora, si acá hay una infección y explica este acceso, ¿cómo explicamos el otro? Entonces este es hematógeno, ¿no? Acceso metastásico se llama. Dice que sabemos que ese es acceso porque es captación en anillo, ¿verdad? Presten atención, esta imagen es característica. El acceso se caracteriza por captación en anillo, ¿ya? Entonces, ojo, ¿no? Entonces, pues, captación en anillo es lo típico de un acceso. ¿Y cómo se trata? Acá miren, está el esquema. Si es menor de 2 centímetros el acceso, se trata con antibióticos. Si es mayor de 2 centímetros, si es cerebritis, antes de que se forme la cápsula, tratamiento antibiótico no quirúrgico. Si es menor de 2 centímetros, tratamiento no quirúrgico. Pero si es mayor de 2 centímetros y profundo, hay que operar al paciente. O sea, hasta 2 centímetros. Cuando no hay cápsula o cuando mide menos de 2 centímetros, tratamiento antibiótico nada más, no quirúrgico. Pero cuando ya mide 2 centímetros, ya el antibiótico no llega al corazón del acceso, pues. Entonces, si es profundo, cirugía estereotáxica, ¿ok?
Y si es superficial, cirugía abierta, craniotomía. Si está cerca a la calota, a la bóveda craneal, abrimos el cráneo y sacamos el acceso, lo drenamos. Pero si es profundo, utilizamos la cirugía estereotáxica. ¿Qué es esto? ¿Ya? Entonces acá se arma un equipo con 3 ejes, vertical, horizontal y en profundidad en base a los datos obtenidos por una tomografía. La computadora nos dice los valores, armamos esto y introducimos a través de lo que ya hemos armado en base a la información que nos ha dado la computadora, introducimos la aguja hasta el acceso, ¿no? Previamente hemos escogido con la tomografía el punto donde queremos poner la punta de la cánula de biopsia, ¿no? Entonces, introducimos, según estos datos, según hemos armado esta estructura, y sabemos que estamos con la punta de la cánula en el tumor, o en este caso en el acceso. Y aspiramos, porque es hueco, y sale la pus, ¿no? Entonces, cirugía estereotáxica, ¿ok? Para accesos mayores de 2 centímetros, pero profundos. Es para no atravesar todo el cerebro con espátulas, con una manipulación grande, ¿no? Se utiliza este sistema. Si es profundo, no se olviden, esta imagen, recuerden, cirugía estereotáxica. ¿Ya? O sea, profundo, mayor de 2 centímetros, cirugía estereotáxica. Mayor de 2 centímetros, pero no profundo, un acceso en el lóbulo frontal, etcétera, occipital, craniotomía, ¿no? Cirugía abierta. ¿Ok? Entonces, tratamiento ya con antibióticos, etcétera, ya eso ya lo dejo para que lean. Y complicaciones también vemos que una de las peores complicaciones, como vemos acá, es la ventriculitis, o sea, que el acceso se abra al ventrículo. Y ya les decía, la ventriculitis es lo peor que le puede pasar al paciente. Entre las infecciones, hay una gran destrucción de cerebro en la ventriculitis. Y el paciente puede fallecer, mira, hasta 80-100% de los pacientes fallecen cuando el acceso se abre al ventrículo. Es algo muy agudo, ¿no? Muy violento. Y ya para terminar, vamos a hablar ya de la tuberculosis. Hemos hablado de la infección del sistema de derivación, de los accesos cerebrales, hemos hablado de la neurocisticercosis y ahora terminamos con granuloma tuberculoso. ¿Sí? Entonces, la tuberculosis puede tener distintas formas: meningitis tuberculosa, que también produce hidrocefalia, ¿no? Y podemos tratar a un paciente con tuberculosis por hidrocefalia. Granuloma tuberculoso, que es una lesión focal en el cerebro, se comporta como un tumor. La enfermedad de Poe, que es una osteomielitis de la columna vertebral, con compromiso indirecto de la médula, y esto siempre se menciona como un grupo importante que es la tuberculosis asociada al HIV, ¿no? La causa más común de infecciones en el HIV son las tuberculosis. ¿Ok? Entonces, tenemos distintas formas: meningitis, accesos, tuberculosis, encefalitis, meningitis, tuberculoma, etcétera, con la tuberculosis, ¿verdad? Y esto puede producirse, como toda meningitis, puede haber hidrocefalia, infartos cerebrales por ventriculitis, obstrucción de la arteria. Aracnoiditis otoquiasmática produce parálisis de los nervios craneales, que ya le estaba mencionando, es la aracnoiditis por neurocisticercosis, ¿no? Entonces, vasculitis, acceso cerebral, síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, todo esto puede pasar, ¿no? En un paciente que tiene meningitis, ¿ya? Y en otras formas, siempre puede haber un antecedente de enfermedad pulmonar, ¿no? 50-70% de los casos, ¿ok? La tomografía puede mostrar el granuloma, etcétera, el acceso, la hidrocefalia, etcétera. Y esta es una imagen, por ejemplo, podría ser considerado un tumor con edema digitiforme, pero cuando uno opera y no tiene más información, puede sospechar que es un tumor y operar pensando que es un tumor, y cuando opera encuentra que es un granuloma, ¿ya? Una masa grisácea, gaseosa, blanda, que es una suerte para el paciente, porque muchos pacientes entran con sospecha de tumor. Cuando no se hace el estudio completo, esto se puede diferenciar mejor en una resonancia. Pero el concepto que tienen que tener es claro que el granuloma tuberculoso, el llamado tuberculoma,
se presenta como un tumor, es decir, va a haber hipertensión endocraniana y focalización, ¿ok? Va a haber náuseas, vómitos, puede haber edema de papila. Tenemos la masa acá y tenemos el edema perilesional, edema digitiforme, que aparentemente es un tumor, ¿ya? Sí. A veces se tiene claro que es un tuberculoma por una resonancia y se da tratamiento, pero otras veces hay duda. En ese caso hay que operar al paciente para hacer el diagnóstico anatomopatológico, ¿ya? ¿Ok? Se estirpa el nódulo, el tuberculoma, y se da tratamiento antibiótico, ya con los antituberculosos, ¿no? Que ustedes ya conocen, ¿no? Se le da el esquema, hay distintos esquemas también, y finalmente ya, una vez operado, queda en manos del infectólogo el paciente. Muy bien. Y tenemos pues algunos, acá a ver qué dice, el tratamiento de elección para los tuberculomas incluye fármacos antifímicos, o sea, antituberculosos, como ya los conocidos, isoniazida, rifampicina, etcétera, ¿no? El tratamiento usualmente disminuye el tamaño y desaparece la lesión en 3 meses. Miren, no necesitamos operar. Cuando estamos seguros que es un tuberculoma, podemos dar tratamiento antibiótico, ¿no? Pero hay pacientes que no responden al tratamiento antibiótico. Entonces que se genera la duda, ¿es o no un tuberculoma? Se le está dando tratamiento y no hay respuesta. En ese caso hay que operar, ¿no? Trabajo en equipo, ¿no? Se confirma que es un granuloma tuberculoso, ya se continúa, se cambia el esquema de tratamiento antibiótico, pero ya se confirmó. Acá dice, las lesiones pueden tardar años en resolverse y a veces dejan una calcificación residual. Corticoides son necesarios para reducir el edema perilesional de los tuberculomas. Ya hemos visto que hay edema, ¿no? Entonces, además del antituberculoso o estos medicamentos, los antibióticos, tenemos el corticoide. Acá dice claramente, miren, presten atención, los tuberculomas no ameritan resección quirúrgica, excepto en caso de hipertensión intracraneal severa, gran efecto de masa o cuando resulta inefectivo el tratamiento médico. Se impone la biopsia ante la duda diagnóstica o dificultad diagnóstica. Hay dudas, craniotomía. No hay respuesta al tratamiento, craniotomía. La masa es muy grande, está produciendo edema, descompensación del paciente por hipertensión endocraniana, craniotomía. Esas son las indicaciones para el tratamiento de un paciente que tiene un granuloma tuberculoso. Ojo, ¿ya? Muy bien. Y acá hablamos del mal de Pock, que es una espondilitis tuberculosa. O sea, una infección de la vértebra. Primero se ataca las vértebras y después los discos. Miren, dice acá. Es la forma más frecuente de compromiso osteoarticular tuberculoso. O sea, una forma extrapulmonar de tuberculosis. Puede ser secundaria a una diseminación hematógena de un foco pulmonar. De hecho, siempre secundaria, ¿no? Suele ser, dice, que el foco sea pulmonar, pero suele ser secundaria, ¿no? Es de hecho secundaria, ¿no? Llega a través de vía hematógena. Se produce habitualmente en las vértebras dorsales bajas y lumbares altas, no en cualquier sitio, digamos, si ustedes tienen un paciente que tiene una osteomilitis vertebral, una espondilitis, a nivel cervical, no piensen que es tuberculosis, pues, porque no es el sitio es las últimas vértebras dorsales o las primeras lumbares, en la unión, en la charnela o bisagra que llamamos nosotros, dorso lumbar. La parte baja lumbar y la parte baja dorsal o torácica y la parte alta lumbar. Es una característica importante. Empieza por los cuerpos vertebrales y luego compromete el disco. En una brucelosis primero se ataca el disco, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, otra característica importante, primero el cuerpo, después el disco. Compromete una vértebra y después va al disco y después compromete la otra vértebra. ¿Ok? El espacio intervertebral, dice acá, afecta la zona anterior del espacio intervertebral. O sea, el cuerpo vertebral. No es el arco posterior, sino el cuerpo lo que se va a afectar. ¿Ok? Ataca la parte anterior. Por eso cuando se forma un acceso, que dice acá acceso, se puede comprometer la médula. Pero la médula se compromete de manera indirecta.
presten atención, indirecta, no es que la infección ataca a la médula espinal, sino que se forma primero una lesión en la vértebra, se forma un acceso y por compresión, no hay una mielitis o un acceso medular, no, es por compresión lo que se daña la médula, ¿ok? Entonces, en esos casos podría hacerse, si es necesario, una descompresión, una cirugía para descomprimir la médula. Acá dice claramente, puede llegar a producir compresión de la médula. Si no produce, se da su tratamiento antibiótico y puede sanar sin necesidad de la participación del neurocirujano. ¿Ya? Y la resonancia nuclear magnética es el estudio de elección. Entonces, tenemos una imagen, estamos terminando ya, miren, se ataca primero la secuencia, primero hay una osteoporosis de la vértebra, ¿ok? Después hay una osteolisis, colapsa la vértebra, acá hay un acceso tuberculoso. Cuando colapsa la vértebra, se abre la vértebra y el acceso se va hacia uno y otro lado. Se forma, ¿no? El acceso osifluente se llama. Y como se colapsa la parte anterior, se produce una jiba, porque esta es la parte dorsal baja, como le decía, o dorsal alta. Entonces se forma una angulación, acá aumenta, ¿no? La angulación y se forma una jiba o joroba. Por eso dice gibosidad, mal de Pop. El primer signo radiográfico de la es la osteoporosis del cuerpo enfermo. Primero osteoporosis. Pierde densidad el hueso. ¿Ya? Después lo vamos a ver colapsar, se va a colapsar, se va a acuñar, vamos a ver una vértebra en cuña, colapsada. O sea, disminuye la altura, especialmente en la parte anterior. Se afecta el cuerpo primero, no se olviden, después el disco. Y acá puede haber invasión de canal y comprimir la médula. La médula no se afecta primero el cuerpo, después por compresión en la médula. ¿Ok? Y tenemos la tríada de Pop, la llamada tríada de Pop, la cifosis, o la jiba o joroba, el acceso paravertebral se forma, acá no se ve muy bien, pero alrededor de esto se forma una colección, ¿ok? Que es el acceso paravertebral, y como se colapsa la vértebra, digamos, decimos colapsa, se forma el acceso, se comprime la médula y tenemos la paraparesia o paraplegia. Jiba, imagen de acceso, y paraplegia o paraparesia en la tríada de Pop. ¿Ya? Infección tuberculosa de la columna vertebral. Muy bien, con esto estamos concluyendo. No sé si quieren hacer alguna pregunta. ¿Sí? Sí, no me había quedado claro el tema de la neurocisticosis si se tiene que usar lo que es el albendazol, el proacicuantel. Entonces, ¿se tiene que utilizar o no, al final no se tiene que utilizar ello? No, sí se utiliza especialmente en las formas parenquimales. También se puede utilizar en las formas no parenquimales, pero la respuesta es menor. Entonces, muchos pacientes llegan a nosotros porque no responden al tratamiento, ¿no? No va a responder un quiste de cisticerco gigante, por ejemplo, o un quiste intraventricular. Entonces, para acabar con el efecto de ocupante, hay que operar, sacar el quiste gigante y quitar el efecto de masa, o sacar el quiste intraventricular para evitar que este tape el camino que sigue el líquido y haga hidrocefalias intermitentes. Así como hay intermitencia en un quiste del cuarto ventrículo, también podría haber intermitencia en un quiste del tercer ventrículo o del ventrículo lateral y hacer hidrocefalias agudas. Entonces, como no, en esos casos el fármaco no va a acabar con el quiste, entonces tenemos que operar para hacer una extracción anual del quiste. Pero en la forma parenquimales sí se da tratamiento y además hay que buscar al parásito, porque mucho es autoinfectación. La persona que tiene neurocisticercosis puede tener la tinea solium adulta en su intestino y se está autoinfectando, ¿sí? Entonces, todo eso también hay que considerar. No, si se usa, por eso dice, el tratamiento puede ser combinado, ¿no? En algunos casos se opera solamente, en otros casos se opera y se da el tratamiento con los antiparasitarios y en otros casos
solamente el antiparasitario porque no requiere cirugía el paciente. ¿Sí? No sé si está claro, se contesté su inquietud. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? David, Boom, ¿sí? ¿Escuchamos? Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Sí, doctor, me quedó una pregunta acerca también de neurocisticercosis. Tengo entendido que cuando se hace una canitomía, ¿no? Y se busca quitar todos los parásitos que se han quedado ahí, no siempre es posible realizarlo. O sea, siempre va a quedar como que calcificaciones que uno va a tener que dejar, dado por la dificultad, ¿no? Que no pueden sacarlo, los tienen que dejar. Pero en esos casos que quedan estas calcificaciones, habría probabilidad de que se quede como que instalado una presión intracraneal. Si es así, si es que se quedaría instalada este aumento de la presión intracraneal en estos pacientes, estaría indicado una derivación peritoneal permanente en esas personas o no. Claro, las calcificaciones no requieren más tratamiento, en esencia, ¿no? Tenemos que demostrar algún tipo de actividad, ya sea con el parásito adulto en el paciente o, o, por ejemplo, acá, ¿no? Veamos estas imágenes. Aquí, por ejemplo, ¿no? Miren, esto ya es un parásito muerto, esto ya no requiere nada. Esto es un hallazgo, el paciente puede estar asintomático, ya no tiene clínica, no siempre va a haber clínica, ¿no? El paciente ni supo, nadie supo que el paciente estaba con quiste de cisticerco. No convulsionó, no tuvo ninguna manifestación. Entonces es un accidentaloma, o sea, se encuentra por accidente, por casualidad. Se golpeó la cabeza o sufre de migraña, se le hace la tomografía de igual. Esto no requiere tratamiento, ¿no? Entonces, depende de la forma, ¿no? Que se presente el cuadro clínico. Si el paciente tiene esto, todavía tiene formas viables, está convulsionando, ¿no? Uno puede darle tratamiento, dar acá tratamiento antiedema. Depende de la forma, por eso es importante la forma, ¿no? Acá, por ejemplo, le decía, este es quiste, es cirugía endoscópica para sacar los quistes. Acá sí, por ejemplo, tratamiento con antiparasitarios. Entonces, dependiendo de la, si hace hidrocefalia, derivación ventrículo-peritoneal. Si hace hidrocefalia. ¿Cuándo no se puede sacar? Por ejemplo, la forma racemosa. La forma racemosa puede estar en las distintas, en realidad es como una reacción, una aracnoiditis, está mezclado con los quistes. Entonces, a veces los pacientes tienen parálisis de los nervios craneales. Entonces, eso es más difícil de tratar. Tratar de limpiar, sacar todos los quistes no es posible. Entonces, y si uno saca, no es el quiste, sino la aracnoiditis lo que genera la compresión, el daño de los nervios, y es lo que produce el cuadro clínico. Entonces, como decía, la forma racemosa se beneficia poco con el tratamiento farmacológico. Podría algo ayudar, sí, la extirpación de los quistes, cuando hay síndrome de Bruns, por ejemplo, decía, ¿no? Limpiar un poco las cisternas, tratar de permeabilizar quirúrgicamente, ¿ok? Pero si hidrocefalia, muy bien, se pone la derivación ventrículo-peritoneal. Las derivaciones ventrículo-peritoneales son permanentes, ya no se ponen para sacar, se ponen para que se quede el resto de la vida del paciente. Porque si se quita otra vez se desarrolla hidrocefalia, lo que está evitando la hidrocefalia es la derivación. Los pacientes preguntan, doctor, ¿hasta cuándo voy a estar? Ya tengo un año con la derivación, ¿me van a operar para sacarme la derivación? No, pues, porque la derivación está evitando que tenga hidrocefalia. Si se quita la derivación, hace hidrocefalia. Entonces las derivaciones son permanentes, es el concepto general, ¿no? En algunos casos uno pone una derivación ventrículo-peritoneal y después quita la obstrucción, podría darse el caso, pero aún así tampoco uno busca operar, porque operar, sacar el sistema es otro riesgo. ¿Ya? En los niños, por ejemplo, que tienen neurocisticercosis o hidrocefalia, secundaria a la neurocisticercosis, a la meningitis, o tienen hidrocefalias congénitas, y nosotros lo vemos de adultos, ¿no?
No pensamos quitarle, con mayor razón, porque eso se ha adherido ya. Como está en el ventrículo, el plexo coroideo envuelve a veces el catéter. Y si jalamos el catéter, arrancamos el plexo coroideo y se produce una hemorragia intraventricular. Y el paciente se pone mal. Entonces ustedes piensen siempre, derivación ventrículo-peritoneal es para siempre, digamos. Es el concepto general. Se le pone para no quitar. Solo se quita cuando hay complicaciones. Y hemos visto, se reemplaza por drenaje ventricular externo, por ejemplo, si hay una infección. ¿Sí? Si se contamina, todavía no hay infección, pero está contaminado, se ha expuesto el catéter, reemplazamos por DVE, drenaje ventricular externo provisional. ¿Ya? Entonces se pone la DVP, la derivación ventricular peritoneal, para que se quede siempre, digamos. ¿Ok? No sé si está claro, o contesté su pregunta. Sí, doctor, perfecto. Era una duda que me quedaba, porque no estaba seguro si es que era permanente o temporal. Muchas gracias. Sí, no, el concepto es permanente, ¿no? DVP no es transitorio. El que es transitorio es el DVE. Tenemos que más bien, el DVE, sí, es importante la pregunta en ese sentido. El DVE tiene que estar en el menor tiempo posible, porque cuanto más tiempo se queda, más riesgo de infección. De todas las cirugías que hace el neurocirujano, las que tienen más riesgo de infectarse, presten atención en eso, ¿eh? Es por saber cuál se infecta más, la, que, la derivación ventricular externa. ¿Ya? Esa es la que más riesgo de infección tiene, porque es un camino del exterior hacia el interior. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Alguien más? Bueno, si no hay más preguntas, estamos concluyendo la actividad, la clase teórica. Espero que les haya sido muy útil. ¿Ya? Muchas gracias por su atención. Buena suerte con su examen. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Nada, muchas gracias. Nada, nada, nada. Muy bien. De nada, de nada.